Tengan ustedes muy buenos días. La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, a través de la presidencia del doctor Pedro Gerardo Casani, órgano colegiado de genuina representación y manifestación del pueblo correntino, mantiene constante su firme adhesión y compromiso institucional con la causa Malvinas, en virtud de los lazos históricos, patrióticos y emocionales que unen a nuestra provincia con las Islas Malvinas. Destacamos la presencia del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Pedro Gerardo Casani, de la señora vicepresidenta segunda de la Honorable Cámara de Diputados, la diputada Ana María Pereiro Sebreiro, de los señores diputados provinciales, del señor diputado de la provincia hermana del Chaco, Samuel Vargas, del señor segundo comandante de la Tercera Brigada de Monte Coronel Eduardo Verón Rodríguez, del Ejército Argentino con asiento en Resistencia, integrantes de la Fuerza Aérea Argentina, provincia del Chaco, del señor Roberto Basilio Baruso, cabo correntino del Regimiento 12º de Infantería de Mercedes, y familiares e invitados especiales de Roberto Basilio Baruso, de los señores excombatientes y familiares de excombatientes, del licenciado José Enrique García Enciso, quien realizó la traducción, introducción y notas de la obra Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida, de Thomas Dale, que hoy se presenta, de los señores concejales y funcionarios del municipio de esta ciudad, autoridades superiores de esta honorable Cámara de Diputados de la provincia, personalidades involucradas con nuestra historia y nuestra cultura, profesores e invitados especiales, público en general. Escuchamos las palabras de bienvenida y apertura a cargo del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Pedro Gerardo Casani. Muy buenos días para todos. Estimado amigo Cabo Primero Baruso, señor senador mandato cumplido, José Enrique García Enciso, señores diputados, vicepresidente segundo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, diputada Ana Pereira Sebreiro, señor diputado provincial José Romero Brisco, señores concejales de la ciudad del municipio de Capital, señoras y señores funcionarios de la Cámara de Diputados, autoridades superiores. Para nosotros hoy es un acontecimiento sumamente importante. La legislatura de Corrientes, y particularmente esta Cámara de Diputados, ha tenido siempre como propósito, respecto del tema de la gesta de Malvinas, tener una mirada integral, tratar de lo que fue en el final de la guerra de Malvinas, primero la etapa de que no se supiera qué pasó, desmalvinizar, luego reconocimientos que la propia sociedad y los estados, que el Estado Nacional y los estados provinciales fueron tomando dimensión de lo que realmente ha ocurrido en aquella gesta. Hoy venimos a cumplir con mucho orgullo un deber, primero patriótico, en segundo lugar como ciudadanos, y en tercer lugar como autoridades de esta Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, al haberse otorgado el título de ciudadano ilustre al cabo Primero Baruso. Precisamente hoy, 9 de mayo, estamos cumpliendo un año de la sanción que se dio en el Senado de un proyecto de autoría de la diputada Pereira Sebreiro y del diputado Ardoy, que tuvieron claramente el acompañamiento por unanimidad en diputados y la unanimidad en el Senado. Les confieso que no es habitual que la legislatura de Corrientes otorgue este título de ciudadano ilustre. Yo recuerdo muy pocos, por lo menos en los últimos años. Monseñor Castaña ha sido Monseñor emérito. Castaña Domingo Salvador Castaña fue uno de los últimos, creo, ¿no, Ani? Sí.
y ahora, digamos, al Cabo Primero Baruso. Al cabo de los últimos años hemos desarrollado una cantidad de actividades que tiene que ver con Malvinas. Antes de la pandemia desarrollamos un programa promovido por la Cámara de Diputados que, digamos, fundamentalmente con el ámbito educativo, en un programa que se llamó Malvinas va a la escuela, donde veteranos de Malvinas que viven en la provincia de Corrientes acompañaban las actividades que hacíamos en los distintos establecimientos escolares, tanto de la capital como del interior, que fue una experiencia realmente muy tocante para todos. Jóvenes que están cursando el ciclo secundario, allí con 18, 19 años o un poco más, poder interactuar con quienes estuvieron en Malvinas, con quienes podían contarle en primera persona lo que habían vivido en ese momento, generó sin duda que muchos jóvenes de Corrientes, no digo que se enteraran, porque en definitiva también en las escuelas se les enseña, pero tener esta posibilidad de la vivencia cercana, de que les cuenten historias, ¿no? Yo, digamos, recuerdo un caso concreto en la ciudad de Goya, en mi ciudad, donde hicimos, dentro de ese programa de Malvina va a la escuela, pudimos mostrar un documental donde uno de los veteranos de Malvinas, de Goya, contó allí las vivencias que tuvo, la experiencia, y en un momento, bueno, por supuesto, como era tan emotivo, se largó en llanto, y nos contaba después que él no había podido procesar lo que pasó en Malvinas y poder contarlo a su núcleo familiar, y que en esa escuela donde estábamos haciendo esta actividad estaba su nieto, que por primera vez supo que su abuelo era veterano de Malvinas. Digo, como cada uno, por eso se lo preguntaba recién, antes de arrancar el acto, cómo procesa, ¿no?, este tipo de circunstancias. Así que para nosotros de verdad es un honor que ustedes nos acompañen hoy. Ratificamos, por supuesto, que no solamente en la voluntad legislativa, sino que cuando la diputada Pereira Sebreiro y el diputado Ardoy presentaron el proyecto, no hubo ningún tipo de oposición, al contrario, todo el mundo quería saber un poco más. Así que ahora tenemos la satisfacción de tenerlo acá, en primera persona, así que bueno, vamos a tratar de aprovechar este momento. Así que muchas gracias por la presencia. El licenciado José Enrique García Enciso, diplomático y escritor argentino, encargado de realizar la traducción, introducción y notas de la obra Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida, de Tom Dale, vinculado a temas de política internacional durante la posguerra de Malvinas, integró el equipo especial Malvinas y se destacó por su labor como traductor y analista político. Siguiendo ese interés sobre la verdad histórica, tradujo obras claves como la que hoy presentamos, acercando al público argentino una visión crítica del rol británico en el conflicto. Palabras de presentación del libro Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida, de Thomas Dale, a cargo del licenciado José Enrique García Enciso. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, un especial agradecimiento a la Cámara de Diputados, a su presidente, a la diputada Ani y a Eduardo Ardoy, que fueron quienes impulsaron el proyecto de que Roberto Baruso fuera reconocido como ciudadano ilustre. Y por supuesto, yo quiero dejar en claro que la presentación de este libro es algo accesorio a lo que vamos a vivir del homenaje a Baruso, porque el homenaje es a Roberto Baruso hoy, lo cual no implica que no debamos pensar también en varios héroes correntinos que los tenemos entre nosotros y que a veces no recordamos. Está acá el coronel Ernesto Pelufo también, que combatió muy cerca de Baruso,
que aún no había egresado como subteniente. No había egresado como subteniente, fue enviado a Malvinas, formó una posición que recibió el ataque de la más preparada unidad británica, que es el Regimiento 2 de Paracaidistas, absorbió el ataque, recibió un tiro en la cabeza, siguió combatiendo y después quedó al lado de sus soldados cuando los ingleses superaron la posición y los acompañó pese a su herida. Por eso yo creo que es una alegría enorme y un honor tenerlo a él entre nosotros, pero hay varios más. Está el capitán Marcos Benítez, que hundió la fragata Antílope, contribuyó a hundirla en realidad porque la fragata tuvo 2 bombas, una de Fuerza Aérea y otra de la Armada Argentina. El capitán Marcos Benítez participó en todas las operaciones de Malvinas con aviones que estaban en el hangar y se sacaron del hangar. Había que volarlos, no funcionaban los asientos eyectores. Esa escuadrilla, ese es Marcos Benítez. El capitán Arca, que atacó la fragata Arden, le puso una bomba e inmediatamente fue atacado por un Harrier que le agujereó el ala. Cuando fue a aterrizar en Puerto Argentino, porque el avión se estaba desarmando, le dijeron no aterrice porque se le cayó el tren de aterrizaje. Tuvo que ir hasta el mar, eyectarse en el mar y lo rescató un helicóptero del ejército cuando ya estaba muriendo por el frío terrible. Cuando un piloto caía al agua tenía no más de media hora, 45 minutos de supervivencia. Después moría por paro cardíaco, por el frío. Están entre nosotros el coronel Sánchez Mariño, que era jefe de helicópteristas de Malvinas y participó en una enormidad de misiones teniendo que esquivar a los Harriers volando a 1 metro de altura, porque donde los pescaban, como de hecho pasó una vez, 2 Harriers vieron 5 helicópteros argentinos, los derribaron a los 5, es decir, uno tenía que salir a volar a veces de noche con helicópteros que volaban solamente de día, y salían a volar con eso y lo hacían, y no preguntaban cómo vamos a volar si estos aviones o estos helicópteros ya casi no funcionan. No, salían igual. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos soldados de los cuales podemos estar orgullosos, que son militares porque militan toda su vida en una causa que es la defensa de la patria. ¿Qué haríamos sin soldados que estén preparados para ir a luchar? Y hablo de soldados en el más amplio término de la palabra, porque son soldados los jefes, los oficiales, los suboficiales y los soldados voluntarios en la actualidad o conscriptos anteriormente. Todos son el ejército. El ejército es uno solo. Y en Malvinas peleó sin que hubiera una preparación previa, lo voy a explicar yo después por qué, y peleó de forma tal que se lo reconoció en Gran Bretaña y acá no tanto. Uno lee, yo he leído muchos trabajos ingleses, es más, hoy tuve la suerte de entablar una relación con el que fue jefe de inteligencia del almirantazgo británico, un comandante Robert Greene, de 80 años, ya está retirado, y él reconoce que para ellos, en su planificación y en todo lo que habían hecho, nunca pensaron que se iba a combatir de esa manera. Entonces, el homenaje es a los soldados que se prepararon toda su vida simplemente para defender lo que es nuestra patria y que cuando les tocó lo hicieron con un coraje que yo a veces quisiera ver en algunos críticos de todo esto, porque ¿quién haría como Roberto Baruso de salir todas las noches a tierra de nadie a buscarse heridos? ¿O quién haría lo que hizo él por defender a su jefe que tenía 4 balazos y que le ordenó retirarse, seguir combatiendo, enfrentar a 7 comandos ingleses, derribar a algunos, que es una experiencia que es muy difícil, enfrentar a otros y finalmente defender a su jefe con un cuchillo, de tal manera de que el jefe del comando inglés ordenó no tirarle y le dijo: para vos la guerra terminó? Ese tipo de soldados son muy difíciles de tener y nosotros los tenemos al lado
y no nos damos cuenta. Dicho esto, podría seguir hablando horas de esta cuestión, vuelvo a repetir, hay muchos correntinos que han dado un ejemplo. Siempre pienso, Arca y Benítez volaban A4Q sacados del hangar, los cañones se trababan, los asientos eyectores no andaban y salían y hundieron 2 buques ingleses, sabiendo que tenían que pasar por encima para tirarles prácticamente con la mano la bomba, porque no había otra forma, y sabiendo que arriba estaban los Harrier, que tenían total superioridad aérea, porque tenían un equipamiento de última tecnología americano, con el cual bastaba apretar un botón para que el misil solo buscara el avión, así se pasara del otro lado. Muy bien, esos son nuestros soldados. Ahora, voy a contar de qué habla el libro. Por una casualidad notable, yo vivía en Mercedes, 1981, junio, yo había estudiado Ciencias Políticas y había estado pupilo en un colegio de cultura inglesa que se llamaba San Jorge. El director de la carrera de Ciencias Políticas, yo había terminado Ciencias Políticas en Buenos Aires, había sido presidente del Centro de Estudiantes, había tenido mucha relación con el director. Un día me llama por teléfono y me dice, tiene que venir a Buenos Aires para algo importante. Yo vivía en el campo en ese momento. Bueno, voy. Si me llamaba, Arias Pelerano se llamaba, tiene que ser por algo importante, no sabía qué quería. Cuando voy, me presenta a un coronel de apellido Antonino Fichera, con el cual comparto una comida y al otro día me invita a ir a casa de gobierno. Yo no tenía ni idea de para qué podía hacer. Cuando voy me dice, mire, hablamos con el director de la carrera de Ciencias Políticas, le pedimos un perfil determinado y usted da en ese perfil. Es una tarea que no se la voy a contar hasta que no me diga que aceptó y yo lo estoy convocando, no invitándolo. Y tiene que estar acá. Yo tenía toda mi familia en Mercedes y 2 hijos, ya tiene que estar acá el lunes que viene. Bueno, le dije que sí. Y la semana siguiente me fui a Buenos Aires. Una vez que le dije que sí, me dice, vamos a formar un equipo especial de análisis sobre Malvinas en Casa de Gobierno, que dependa directamente de Presidencia. ¿Por qué? Porque necesitamos tener 2 elementos de pensamiento y análisis distintos, no solamente relaciones exteriores, y tenemos que estudiar en qué están pensando los ingleses ahora. Y le digo por qué. Porque tenemos información, que era totalmente cierta, hablamos de 1981, de que se está preparando una movida para el 3 de enero del 83 dar un paso a la autodeterminación de los kelpers. Y le digo, ¿y de dónde viene esta información? Me dice, de Malvinas, porque ganó las elecciones locales de Malvinas, que tiene una especie de consejo legislativo, ganó la línea más dura, y en Gran Bretaña hay una línea muy dura que los apoya. Bueno, la cuestión es que entro a este equipo de análisis, Casa de Gobierno, al lado de donde estaba el presidente, primero era Viola, después fue Altieri, mi lugar era Secretaría General. Me ofrecen un rango muy alto, a mí me sorprendió porque me dan categoría 23, que equivalía en términos militares, porque eso estaba, había como una esquema muy militar, equivalía al grado de mayor. Bueno, empiezo a estudiar lo que me dijeron, y en diciembre de ese año presento mi informe. Yo tenía que presentar un informe mensual. Tenía que tomar todo lo que hubiera escrito de la parte inglesa. Tenía que pensar como un inglés, no como un argentino. Para eso me llamaron. Me dice, usted hizo la escuela secundaria argentina, pero también parte de la escuela secundaria británica, piense como un inglés. Yo presenté mi conclusión en el año 81, diciembre, y ahí dije 3 cosas. Primero, las Malvinas fueron siempre muy importantes para Gran Bretaña. Nosotros creemos que es un problema nuestro y territorial. No. En las 3 primeras décadas del siglo XIX, en realidad, Gran Bretaña fija su rumbo como nación y dice, somos una nación comercial marítima, tenemos que tener control de todos los pasos y estrechos del mundo. Ahí viene el tema de Singapur, Hong Kong, Gibraltar, que ya estaba, en fin, los ingleses controlan, ahora ya no tanto, todos los pasos estratégicos del mundo. En Malvinas se habían metido en 1765 por una cuestión de, ellos siempre vivían atacando el comercio español, pero después se habían ido. Y
En 1833 vuelven, pese a que habíamos firmado un tratado de amistad con ellos, donde no reclamaban nada. ¿Por qué vuelven? Porque deciden colonizar Australia. Y para ir a Australia necesitaban una estación de servicio en el medio del camino, no podían ir por el otro lado. Ahí deciden tomar las Malvinas y las toman. A partir de ahí se vuelven muy importantes. Primera Guerra Mundial, base importantísima que permitió sacar a la escuadra alemana del Atlántico Sur. Segunda Guerra Mundial importantísima, es decir, para ellos siempre fue importante. 1965 la Argentina gana un diferendo en Naciones Unidas, donde Naciones Unidas reconoce que hay un problema de soberanía, lo cual los ingleses negaban, y dice que hay un principio de integridad territorial por la plataforma continental argentina y muchas cosas. Muy bien. Ahí es donde los ingleses fijan, en ese mismo momento, nosotros vamos a festejar ahora 65 al 25, 60 años de la resolución 2065. ¿Qué hacen los ingleses cuando eso se aprueba en Naciones Unidas? En vez de negarla porque no podían oponerse, dicen, bueno, nosotros aceptamos que Naciones Unidas haya tratado este tema, pero nosotros defendemos otro principio de la autodeterminación de los pueblos. Y ahí deciden inventar un pueblo malvinense que no existía, ni existe hoy, ni existe hoy. Pero oponen un principio a otro, con lo cual empiezan a negociar, pero siempre dejan en claro desde el primer día, lo mismo hacen en Gibraltar, que quien decide finalmente es el que está viviendo ahí, el pueblo de ese lugar, que no existe, vuelvo a repetir. Entonces nunca llegamos a nada. Negocian, todos los años Naciones Unidas dice que deben seguir negociando, pero nunca podemos avanzar en esas negociaciones. Año 68 hay un laborista que quiere dar un paso a ver si puede haber una integración con la Argentina, era laborista de izquierda, se produce una gran reacción en Londres, lo terminan echando. 1973 se produce un hecho mundial, la crisis del petróleo. Gran Bretaña hace una primera prospección alrededor de las Islas de Malvinas, porque ya estaba explotando petróleo offshore en Escocia, estaba empezando. Encuentran petróleo en Malvinas. 1974 proponen a la Argentina algo que se llama leaseback, o sea, les alquilamos por 200 años las islas. Nosotros aceptamos. Perón aceptó, dijo hay que aceptar porque ya nos metemos ahí. Cuando aceptamos nos dijeron, bueno, pero hay un problema que son los isleños, hay que preguntarle a ellos y los isleños dicen que no. Lo mismo de siempre. 1976, por el tema del petróleo, nadie lo sabe, viene una flota inglesa pensando que nosotros íbamos a tomar las islas. 1975, 76, canciller Viñes, peronista, no, del gobierno de Isabel Perón, no militar, como se dijo después que... Bueno, así sigue la historia y nunca se puede llegar a nada con los ingleses. Lo mismo pasa en el 80 y toda una negociación para que lleguemos a un acuerdo de leaseback, arrendamiento. Cuando decimos que sí, de nuevo, carta del 3 de diciembre de 1980 de Nicholas Ridley, canciller inglés, diciendo estaba todo listo, pero todavía los isleños dudan, no podemos aceptarlo. Lo mismo de siempre. Es decir, siempre se decía, estamos negociando, pero ustedes tienen que convencer a los isleños, y nosotros decíamos, no hay tres partes acá está el Estado argentino y el Estado británico, no hay un tercer pueblo. Bueno, así llegamos a 1981 y ahí es donde empieza este equipo de análisis. El 22 de diciembre del 81, este equipo de análisis cambia a algo que se llamó equipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque se decide antes del 3 de enero de 1983 producir una jugada diplomática para desempantanar las negociaciones. ¿En qué consistía la jugada diplomática? En hacer lo mismo que se hizo con Chile cuando en la Corte Internacional de La Haya, donde había un juez inglés que era el que manejaba las cosas. Ustedes recuerdan que en el Beagle a Chile se le dio el 100% de la razón y Chile al otro día extendió su soberanía sobre el Atlántico y ahí vino lo que se llamó crisis del Beagle. ¿Cuál fue la estrategia en la crisis del Beagle? Llegar al borde de la guerra y en el borde de la guerra frenarla, pero que los chilenos aceptaran volver a debatir lo que ya habían ganado en la Corte de La Haya. Y se logró. Entonces la idea era la misma en Malvinas para octubre de 1982. El 2 de enero se comienza a preparar un plan en este sentido para octubre de 1982. Yo formaba parte de ese equipo también, éramos 4 personas. Y como dependíamos del coronel Fichera y de ahí del general Iglesias,
Él nos delegaba, él participaba en todo, pero nos delegaba inmediatamente a hacer todas las cosas. Yo estaba al lado de su despacho en Casa de Gobierno, primer piso, sala de situación, ahí mismo. Y entonces se empieza a preparar este plan, pero como alternativa a la negociación siempre se llamaba plan B. Si las negociaciones para octubre no llevan a nada, tenemos que hacer una jugada para desempantanar antes del 3 de enero de 1983. En el medio, mientras estaba este plan en preparación, pasa algo que va a cambiar totalmente la historia. ¿Qué fue ese algo, Georgias? Desembarcan los obreros de Davidos con permiso de la embajada en Georgias y el gobernador de las islas decide meterlos presos por haber desembarcado ilegalmente. Y avisa a Londres el 10 de marzo de 1982 que las islas habían sido invadidas. Y yo tengo acá para dejar, yo estoy muy en contacto. Total, ya todos somos grandes y la gente que peleó no tiene ningún, o que estuvo en inteligencia, no tiene ningún problema personal con el otro lado. La cuestión es entre el Estado argentino y el Estado británico. Yo soy argentino, estoy con el Estado argentino, pero si viene un inglés acá respetuoso y correcto, hablo con él. Bueno, vamos a ir apurando. ¿Qué me dice el jefe de inteligencia británica? Nosotros nos preparamos para zarpar el 10 de marzo del 73. Viene la guerra, ahí se produce el 2 de abril, cuando ellos mandan un submarino y se desembarca en Malvinas. ¿Qué sucede después? Viene la mediación del general Haig. Nosotros creíamos que estábamos negociando. Haig desde el principio jugó para los británicos. Acá en este libro está la declaración de Jim Kirkpatrick, acá está el documento, Jim Kirkpatrick, donde dice: Haig era un británico vestido de norteamericano. Lo dice la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas. Negociamos con Haig, presenta su propuesta de la que se llamó de las 3 banderas. Era la misma que habíamos presentado nosotros, que él dijo que nunca presentamos, pero él le pone la autodeterminación, por eso no se puede aceptar. Al otro día atacan los ingleses. Se produce tal reacción en América Latina que Reagan ordena a Haig que busque una salida, y Haig habla con Belaúnde Terry del Perú, y Belaúnde presenta la misma propuesta, pero le saca la autodeterminación. Nosotros aceptamos, 1 de mayo de 1982. Al otro día se prepara, por acá también está el documento, al otro día el presidente Belaúnde Terry anuncia en conferencia de prensa que a las 7 de la tarde se firma la paz. A esa hora llega la noticia del hundimiento del Belgrano fuera de la zona de exclusión. Y ahí empieza el tema del Belgrano. Estaba fuera de la zona de exclusión, no era ninguna amenaza, estábamos en tregua. ¿Por qué lo hunden si el comandante del submarino dice no lo puedo hundir porque no entró a la zona de exclusión? Bueno, toda la historia posterior es la siguiente y la voy a ir terminando para no hacerla larga. Yo después me tocó tomar contacto con un enviado norteamericano del senador Jesse Helms que se oponía a Haig, como ahora pasa que hay americanos que creen que es lo más importante de América Latina, otros que creen que es Europa, en fin. Él me cuenta que Haig nos mintió, pero él venía de parte del senador Jesse Helms, que era de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano, eran muy importantes todos. Él me dice: mirá, el Belgrano lo hundieron para que no haya paz. Eso me queda a mí picando. Tiempo después, por una casualidad o no, yo conozco a un sudafricano que venía desde Gran Bretaña y estaba escribiendo un libro sobre Malvinas. Me hago amigo de él, yo lo traje acá a Corrientes, se llamaba Desmond Rice. Está por ahí la foto de cuando él vino, cuando estábamos en la Juventud Liberal, lo invitamos, pero yo había trabajado con él, eso nunca lo dije. Y él me dice: estamos escribiendo un libro para demostrar que Thatcher hundió el Belgrano para hundir la propuesta de paz del Belgrano, pero no tenemos pruebas. Y yo le digo: bueno, pero acá en Presidencia están todas las conversaciones por teléfono, grabadas, escritas a máquina. Y él me dice: eso sería importantísimo elevarlo, pero todo eso estaba bajo secreto militar 30 años, por una ley de secreto militar. Entonces yo convencí a mi jefe, el general Iglesias, y al mayor González de mandárselas igual. Y bueno, me tenía que hacer yo responsable, si se sabía, iba a decir que era para un periodista, cualquier cosa. Y empezamos un operativo que duró 2 años, de mandarle vía Holanda toda la documentación al legislador inglés Tom Dale, el principal opositor de Margaret Thatcher, que había empezado a desconfiar
por el tema del Belgrano. Decía, Thatcher lo hundió no por necesidad militar, pero ella dijo que lo hundió por necesidad militar. Entonces Tamdale empieza a preparar el juicio político a Thatcher. De acá le mandamos todo lo que podíamos de documentación, de cómo habíamos aceptado la paz. Toda documentación sin ninguna adulteración, porque a veces en inteligencia se cambian alguna cosa. Nunca, porque si eso pasaba, nunca más me iban a confiar. Y Tamdale empieza a publicar en los diarios ingleses todo lo que nosotros le mandamos como que él hubiera obtenido de otro lado los documentos. No los pueden desmentir, entonces Tam dice es verdad. A partir de ahí arma el juicio político a Thatcher. Por muy pocos votos necesitaba, si no me equivoco, 224 votos y tiene 180 que están de acuerdo en hacerle el juicio político a Thatcher. Bueno, finalmente no prosperó, pero el tema del Belgrano se instaló. Ahí hubo algo raro, ahí hubo una cosa que no es lo que dice Thatcher. Ella dice, lo hundí porque iba a atacar a mis buques que estaban ahí cerca. Todo mentira, todo mentira. A partir de esa mentira fue comenzar el trabajo para contar esta historia, porque de alguna manera cambiaba la perspectiva de qué había pasado, de qué cosas habían pasado. ¿Era cierto que nunca habíamos querido negociar? No, era al revés. Todas las veces habíamos querido negociar, la otra parte no había querido negociar. ¿Era cierto que el 2 de abril fue una improvisación total porque se decidió ese día? No, no, había un plan, pero se precipita porque iban a ir a apresar a los argentinos que estaban en Georgia con permiso de la Embajada Británica. ¿Era cierto que todo se improvisó? Hasta la toma de las islas estaba todo bien previsto. Después de la toma es donde hay que ver qué hacemos. Porque tampoco podíamos entrar, retirarnos el mismo día, porque Thatcher siempre dijo, yo voy a ir, voy a tomar las islas y después veremos. Bueno, esa historia del Belgrano, esa historia de cómo hay ingleses, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque todavía están, los más jóvenes como Robert Greene, que entienden la posición argentina, entienden que Inglaterra las manoteó, por así decirlo en un término muy nuestro, y están todavía, y en Estados Unidos también. Entonces, esta es la historia que de alguna manera cuenta este libro, cómo se descubre que Hayes jugó para los británicos, cómo se descubre que Thatcher ordenó hundir el buque sin necesidad militar y cambiando las reglas, ella, sin pedirle permiso a nadie, y cómo después hay ingleses y americanos que acompañaron esta tarea de tratar de desentrañar la verdad de lo que pasó, para explicarla mejor, para conocerla mejor y para que el pueblo argentino sepa cómo fueron las cosas, más allá de la mucha propaganda británica, yo eso lo conozco muy de cerca, que se está haciendo hoy para desmalvinizar y desmalvinizar. Ellos en eso trabajan, nos respetan mucho, pero no dejan de hacer lo que tienen que hacer. Así que con esto voy terminando, ya digo, este libro y otro que se llama Malvinas, 5 días decisivos, cuentan esas historias. Y fue una alegría para mí cuando me propusieron presentar el libro hoy acá, coincidiendo con la presencia de los combatientes, que son los verdaderos protagonistas de este tema. Los demás acompañamos, pero ellos son los protagonistas y a los cuales les debemos más homenajes, y a muchos correntinos que no están acá también. Así que yo aplaudo esta iniciativa de la Cámara de Diputados y me alegra enormemente. Nada más. A continuación, el licenciado José Enrique García Enciso va a hacer entrega de ejemplares de la obra Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida, de Tamdale. Por otro lado, la Cámara de Diputados va a hacer entrega de un certificado por su participación y reconocimiento en la presentación del libro. Invito al diputado Romero Brisco y a la señora diputada Pereira Sebreiro a hacer entrega del certificado de reconocimiento al licenciado, mandato cumplido García Enciso. Entrega entonces el certificado en reconocimiento al licenciado José Enrique García Enciso, el diputado José Romero Brisco y la señora vicepresidenta segunda de la Honorable Cámara de Diputados, doctora Ana María Pereira Sebreiro.
Roberto Baruso. Ingresó al ejército en 1978 a los 17 años. Salió de allí en diciembre de 1980 como cabo de infantería del escalafón Comando. Luego se incorporó al Regimiento 12 de Mercedes, donde se desempeñó como instructor. Cuando supo del desembarco argentino en Malvinas, su compromiso y valentía se manifestaron claramente en su participación en la guerra. Palabras de la señora diputada provincial Ana María Pereira Sebreiro, coautora del proyecto de la actual ley número 6674 de declaración de ciudadano ilustre de la provincia de Corrientes al cabo correntino del Regimiento 12 de Infantería de Mercedes, Roberto Basilio Baruso. Bueno, muy buenos días. La verdad que para mí es una emoción enorme que se haya podido concretar este reconocimiento, querido Roberto. La verdad hemos trabajado mucho. Quiero también reconocer a un amigo, Ricardo López Ruiz, que también insistió mucho en la posibilidad de hacer este reconocimiento y homenaje a José Enrique, con quien nos hemos juntado muchas veces para conversar sobre este tema, a toda la Cámara de Diputados, a los senadores que por unanimidad han votado este proyecto de ley, que más que nada es una caricia al alma. Acá hay muchos héroes de Malvinas a quienes les rendimos también nuestro homenaje, nuestros respetos y nuestro honor para poder reconocer su entrega, su servicio. Creo que mientras el mundo corre y la rutina empuja todos los días, a veces las personas nos olvidamos de algunos valores muy importantes, uno de ellos la gratitud. Y creo que este homenaje de hoy es un agradecimiento a vos, Roberto, a quienes hoy nos acompañan también, que han participado de esa entrega en su vida. Tratamos de hacerles este reconocimiento y este homenaje. Yo sé que Roberto representa la historia, la estirpe de lo que es el correntino, humilde, corajudo a la vez, que entregó su vida y que juró honrar a su patria. Y no solamente como un juramento, que muchos lo hacemos, sino que además lo hizo. Y eso creo que es el gran mérito de este cabo correntino. El proyecto de ley intentó hacer este reconocimiento profundo a Roberto Baruso y a todo lo que significó su entrega. Creo que nosotros conocemos la historia de Roberto, lo que hizo para salvar a Jorge Echeverría, la entrega. No quiero recordar muchos detalles porque calculo yo, y esto es una apreciación muy personal, que las imágenes y los dolores de la guerra son difíciles de superar. Entonces prefiero quedar con la alegría de tenerte hoy, Roberto, que podamos compartir con autoridades, con amigos, con familia, con gente que te queremos en serio y que valoramos enormemente el servicio y la entrega que hiciste arriesgando tu propia vida, esa misión suicida que te encomendaron, pero que vos la aceptaste generosamente. ¿Y qué significa esto de no solo jurar morir por la patria, sino hacerlo y enfrentarse a las cuestiones que seguramente tendrás vos en tu corazón, en tu alma, y que calculo todos los días vuelven a tu mente por todo lo que hemos conversado? Así que decirte gracias, que esta vorágine del mundo en que vivimos no signifique perder el valor de abrazarte y de decirte gracias a vos y a los aquí presentes. Lo veo también a Ernesto, sé que además tienen una enorme conexión con el de arriba, como quien dice, y que los ayuda a enfrentar
estos dolores del corazón todos los días de su vida. Así que muchísimas gracias y lo tenemos en primera persona, así que prefiero que vos sigas en el uso de la palabra. Gracias, Roberto. Buen día. Realmente estoy muy honrado con este reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados, de senadores, y yo creo que acá está el cariño, el respeto que tiene la gente, como decimos nosotros los correntinos, mi gente, por el tema Malvinas. Y bueno, también me siento honrado con las palabras que han tenido para con mi persona, las personas que me precedieron. Y agradezco a los diputados, a los senadores por el tratamiento. Agradezco a mis amigos, a mis familiares por acompañarme en este momento tan importante. A los veteranos de guerra, por quien guardo un gran respeto, un cariño inmenso. Y ahí hablaban de Ernesto Pelufo, que era de mi regimiento. No tuvimos la oportunidad de combatir juntos, porque él había ido a Darwin. Y bueno, a mí me tocó cumplir funciones en Montequén, Monte Challenger, Monte Harger y la ladera de Dos Hermanas. Está el coronel Gómez, no quiero dar nombre porque son muchos, está el coronel Gómez, el segundo comandante que esté presente, es un honor realmente, los comodoros de la Fuerza Aérea, amigos, y cuando digo amigos, para mí algo sagrado, Don López, Maye, no, Zulmita. Y no tengo más palabras que agradecimiento. Muchas gracias. Las palabras, más que fieles a representar el sentimiento patriótico, realizadas por los propios autores de esta ley que distingue como ciudadano ilustre a Baruso, y las propias palabras del reconocido. La Honorable Cámara de Diputados, a través del área técnica, también va a ser un pequeño complemento a través de un audiovisual que compartimos. Atacan a los helicópteros. Fue nuestro primer entrar en combate. Una esquirla, un alambre, no sé qué parte de la bomba me entra en la mano. Entonces viene un capitán Olivera y carga un poco de mi soldado
Así que fui a Monte Harrier, pero ya tenía el brazo muy, muy hinchado. Y en ese momento atacan. Cuando llego a Monte Harrier atacan las aviaciones y salen corriendo los soldados y caemos todos y uno de ellos me pisa esta parte. Yo fui hasta la enfermería y encontré una penicilina en polvo y me colocaba el polvito. Así me curé. En medio del bombardeo, una de las bombas hacía impacto y hería de suma gravedad a los soldados. Yo decido ir a ayudar o a rescatar, digamos, a Jorge. Él estaba detrás de una piedra y en ese momento que yo llego, empiezo a observar que le tiraban de todos los ángulos. Entonces yo empiezo a disparar y dejar fuera de combate a las personas que le dispararon, le pegaron 5 impactos. Yo tenía un visor nocturno y ese hombre que yo le maté tenía prendido el visor nocturno, digamos, y era con un verde clarito, pero diferenciamos perfectamente el argentino y el inglés. Maté a uno primero, después apareció otro, le maté al otro y de golpe del otro lado me empiezan a tirar con trasante y realmente no me mataron porque tengo un Dios aparte. Y desde donde estaba Jorge, él le dispara a ese inglés y lo mata. Entonces yo agarro, salto y le agarro la chaquetilla y lo llevo atrás de una piedra. Estábamos rodeados de los ingleses. Era un combate cercano, cuerpo a cuerpo. Entonces saco mi cuchillo y le empiezo a abrir el pantalón porque tenía todo negro. Dije yo, bueno, este hombre se me está desangrando. Y cuando vi los orificios, agarré, le saqué el cordón de la chaquetilla, le até la pierna, le hice los primeros torniquetes y le agarré la chaquetilla y le empecé a arrastrar hasta que apareció una silueta de golpe y disparó. Pero la bala me vino todo en la cara. Entonces yo disparo, le pongo fuera de combate a ese tipo y bueno, ahí sí cae mal. Y me dijo, dame agua, dame agua. Y yo saqué mi botellita de whisky y le di. Lo que quiero resaltar es la grandeza de este hombre, porque él se estaba muriendo, estaba hecho un colador, estaba sangrando por todos lados, pero él tenía una paz. Roberto, déjame morir aquí. Te pido por favor abandoname, escapate vos que podés. No sabía si iba a poder escaparme. Lo que sí estaba seguro es que no me iba a perdonar si lo dejaba y lograba escaparme. Eso es una cobardía total. Cuando él cae contra la piedra, sí, a mí se me terminan las municiones de mi fusil inglés, pero tampoco tenía mi fusil argentino. Entonces comienzo a observar por el visor nocturno y bueno, yo veía que había una figura inglesa que se desplazaba. Saqué mi cuchillo y dije yo, bueno, me van a matar, pero vamos a ver cómo morimos. Por la bengala vi la silueta que apareció del inglés y realmente me quedé en blanco. Y el tipo se acercaba con una Sterling también, visor nocturno, todo. Y dije, yo qué raro que no me hayan tirado de lejos. Se acercaba y entonces yo levanté la mano. Y se acercó y con el caño del fusil me golpeó así. Yo largué el cuchillo, por la duda. Y ahí aparecieron 3, 4, 5 más. El hombre bajó el fusil y me abrazó. Pero ese abrazo sentí como si fuese mi padre. Y me eché a llorar en su brazo, porque esa era la impotencia que tenía. Primero, Jorge se me estaba muriendo. Este hombre que me abraza y me dice, ok, argentino. Y me abraza como diciéndome, mirá, dejaste joder, esto ya terminó. Agarró mi cuchillo, estaba totalmente ensangrentado. Se limpió por el pantalón y le habló a sus 4 o 5 soldados en inglés. Todos bajaron el arma y vinieron y me palmearon. Al otro día, porque ya faltaba poco para que amanezca, me pidieron que junte los muertos. ¿Puedes creer que yo empecé a juntar los mismos muertos que yo mataba? Y un canoso, colorado, pecoso me dijo, tuviste suerte. Nuestro jefe, maneja un código de honor. Al que se le encuentra en el campo enemigo combatiendo por un camarada, se le perdona la vida. Compartimos a continuación la entrega de diploma al ciudadano ilustre de la provincia de Corrientes, cabo correntino del Regimiento 12º de Infantería de Mercedes, Roberto Basilio Baruso. Invito a los diputados presentes a hacer entrega al mismo tiempo a los concejales de la ciudad capital, por favor.
En el mismo momento se va a hacer entrega también de la medalla distintiva, Ley 6.674 de Declaración de Ciudadano Ilustre de la provincia de Corrientes, al cabo correntino del Regimiento 12 de Infantería de Mercedes, Roberto Basilio Baruso, distinguido como Ciudadano Ilustre de la provincia de Corrientes. Entrega de medalla y diploma a Roberto Basilio Baruso, Ley 6.674, declarado ciudadano ilustre por su alto honor y valor patriótico demostrado en combate de la gesta de Islas Malvinas. Señoras, señores, muchísimas gracias a todos. De esta manera, esta honorable Cámara de Diputados de la provincia ha vuelto a manifestar su compromiso patriótico con la gesta de Malvinas. En nombre del cabo Emilio Baruso y también de la presentación del libro Thatcher y la historia perdida en Argentina. Muchísimas gracias a todos por su participación. Tengan ustedes muy buenos días. Se acuerde un poco de todos nosotros. Pasaron muchos años, de los oficiales y suboficiales jóvenes correntinos que fuimos también a Malvinas, porque nos tenían un poquito olvidados. Así que celebro con esto y espero que este reconocimiento sea el inicio de muchos otros más. Y para cerrar estas palabras, yo quiero simplemente traer a la memoria a mis soldados caídos en combate. Muchos eran correntinos también. Y a 10 años de Malvinas yo le escribí una poesía, un verso que se titula Heroico Soldado de Malvinas, y dice así: marchaste lleno de idealismo, creyendo en un sueño realizado, y nunca supiste por qué la derrota te ha tocado. Creíste en una causa noble y digna, legado de generaciones pasadas, y no podías imaginar una guerra desatada. Por las islas tú luchaste, sin esperar siquiera más que el recuerdo que legaste por servir en forma audaz. No importó el frío, el hambre, la nieve o el abrigo, tenías una misión y un norte en tu mente: defender las Malvinas, tu tierra, argentino hasta la muerte. Esperabas recompensas, en esas cosas ni se piensa. Ser soldado fue tu obligación y defender las Malvinas tu misión. Siempre te recordaré, soldado de Malvinas, fuiste fiel a tu patria y a tu ejército, y tú has hecho que nunca olvide esas tierras argentinas. Vive pues en mi memoria, siente el calor de tu pueblo, que esta gesta en la historia hará más grande nuestro suelo. Y aunque pasen muchos años, y aunque el mundo no te nombre, estarás en mi mochila, soldado, con tu ejemplo de hombre. Algunos dicen que el inglés, con su tecnología de avanzada intrepidez,
hizo una buena jugada, sin darte chances para nada, y entregaste tu altivez. Pero ambos sabemos, mi amigo, es que si alguien te ha vencido, ese es Dios nuestro Señor, para llevarse consigo a un soldado y a un varón. Hoy te quiero honrar para gloria de tu ejército, y no quiero descuidar tu valentía, tu arrojo y decisión que hicieron de ti un héroe de nuestra nación. Y que sepa el universo que aún no estamos todos muertos, y que algún día, por ti, soldado, volveremos a Malvinas. ¡Viva la patria! Muchas gracias. Los aplausos son para nuestros héroes. Nosotros volvimos. Gracias.